Muy bien, una vez más, muy buenos días a todos y bienvenidos. Feliz día de resurrección, hermanos. Nuestro Señor vive y reina y volverá. Eh, es un evento tan hermoso que ocurrió hace mucho tiempo, pero que ha cambiado la vida de tantas y tantas personas. Eh, es impresionante, hermanos. Bien, estamos en nuestra clase de membresía. En esta clase mi propósito es el enseñar que, valga la redundancia, que enseñamos en la iglesia, que creemos. Les decía que si nos llamamos protestantes, deberíamos de preguntarnos, ¿protestamos qué? ¿O protestamos contra quién? Y desafortunadamente en la iglesia protestante no se sabe por qué son protestantes. Es muy importante que estudiemos eso, que veamos de dónde viene todo este concepto de protestantismo, y hemos estado trabajando en eso. Vimos que la iglesia de Roma tenía demasiado poder y traté de enseñarles un poquito que los primeros siglos no era así. Los primeros siglos eran todas las iglesias que se unían para tener debates y hablar acerca de temas importantes, pero conforme fue pasando el tiempo, Roma tomó mucho poder. Les decía que fue a partir de que el emperador del lado del imperio romano, del lado occidente, empezó a perder poder, el papa o obispo de Roma empezó a tomarlo, y de ahí en adelante se fue formulando ese gran poder que llegó a tener, al punto de que el Papa mismo ungiera a Carlomagno como el emperador. Entonces, tomaron mucho poder, hermanos, y cuando empieza la pre-reforma, la reforma y la posreforma, el Señor levanta corazones de personas que decían: algo está mal, algo está mal, algo está mal. Y vimos el ejemplo de Lutero, ¿no? Entre muchos otros que les dejé de tarea que investiguen. Y dijimos en nuestra clase pasada, estuvimos viendo la primer sola, el resumen de la doctrina o teología de la Reforma es esos 5 pilares hermosos que el Señor a través de los reformadores formularon, esos 5 pilares hermosos que ya comenzamos con el primero, que es sola escritura. ¿De dónde viene sola escritura? Bueno, las semillas las vemos antes de Lutero, pero también en Lutero. ¿Se acuerdan que cuando estuvo delante de Carlos V y del Papa, le dijeron: Lutero, ¿te retractas de todos tus escritos? Y él dijo: si no se me convence con la escritura o la razón que yo sepa que tiene sentido, no me voy a retractar, porque los papas han errado, los concilios han errado, y la escritura es lo único inerrante. Entonces vimos que sola escritura es que la Biblia es nuestra máxima autoridad. No la única, porque tenemos pastores que también son autoridad, pero el pastor tiene su autoridad que deriva de la escritura misma y de lo que el Señor ha dicho. Entonces sola escritura es que nuestra máxima autoridad es ella, y la única que no contiene error es ella, en contraste con Roma, que tiene el tripod, como dicen, 3 autoridades que no tienen error: la Biblia, el magisterio y la tradición. Los protestantes decimos solo la Biblia. Y en el área protestante, desafortunadamente, mis hermanos, también nos hemos ido a un desastre, con tanta visión y tanto sueño, y apóstoles y profetas que vienen y te dicen: yo te digo, y esta es una palabra y esto. Y también hemos cometido muchos errores por eso. Entonces nos damos cuenta, tío Jesse, que la única cosa que no tiene error realmente es ella, porque es inspirada por el Señor. Veíamos algunos versículos que dice: toda escritura es inspirada por Dios y apta para hacer al hombre útil, y que el hombre conozca lo necesario para llegar a ser salvo. La Biblia, mis hermanos, es de donde deberíamos nosotros de sacar toda nuestra doctrina.
Y como les decía, yo no menosprecio que alguna persona diga yo tuve un sueño, yo he tenido estas experiencias, no lo menosprecio, pero aún eso no podría ser algo que dirija a una congregación o que dirija mi vida incluso, porque puede que no sea. Entonces, ¿cómo la dirijo? Con los preceptos y las cosas que la Biblia me ha enseñado. Ahora, ¿qué no es sola escritura? Les decía, sola escritura no es yo y mi Biblia, y lo que yo diga y lo que yo piense. Y en ese sentido, la Reforma no echó a la basura toda la buena teología que se hizo durante años. No dijo, somos protestantes, ahora todo a la basura, ¿no? Los concilios, los credos que vemos que son bíblicos, decimos, sí, o sea, sí, es cierto, los abrazamos. Creemos en la divinidad del Señor, entonces creemos en la definición de Calcedonia. Entonces, sola escritura no es que echamos a la basura toda la historia, porque el Señor no empezó su iglesia ayer, la empezó en forma de pueblo desde el Antiguo Testamento, en forma de institución en el Nuevo. Entonces, no podemos echar a la basura todo, debemos de estudiarlo, debemos de razonar, debemos de ver si es correcto, y si es, lo abrazamos. Sola escritura no es mi Biblia y yo, sino que los credos que ha formulado la iglesia nos ayudan a tener a una guía para no salirnos y empezar con que, oye, ¿y si Jesús sí es una criatura y no es Dios? Como ya tenemos un credo que dice de la misma naturaleza del Padre, que comparte la misma dignidad que el Padre, ya no nos vamos a salir. Los credos nos ayudan y las confesiones nos ayudan. Así como el caballo tiene la cosa esa, ¿cómo se llama? Eso. Un caballo le ponen a veces estas cosas para no se distraiga, porque se puede espantar. Uno que es de campo, pues, no es cierto. No tengo ni idea. Armando sabría, pero yo no. Pero tengo la idea de que le ponen algo para que no se desvíe. Bueno, las confesiones y los credos nos ayudan, cuando vemos que son bíblicos, nos ayudan a que no andemos con nuestras cosas y de repente empecemos a inventar cosas y todo eso. Entonces, una confesión y un credo me lleva a tener un orden. Porque, como decía mi hermana Miriam, dices que algunos piensan que somos muy tradicionales y que estamos abrazando puras cosas de hombres o cosas por el estilo. ¿Esas cosas de hombres son bíblicas? Y sí, la cosa es de que los que dicen esto también tienen su credo. ¿Cuál es su credo? No tener credo. ¿Cuál es su filosofía? No tener filosofía. El problema es de que son personas que andan desafortunadamente a veces como pollos sin cabeza, viendo a ver quién les da una visión o algo, y esto nos da estructura y seguridad. Nos da solidez, hermanos, teológica y en nuestro corazón y en nuestra fe. Eso es muy importante, Mari. De verdad es muy importante tener solidez. Algo que no me mueva. Algo que vea que su palabra es sólida. Y las confesiones y los credos que he podido ver a través de la historia como pastor y estudiarlos, veo que son sólidos. Una vez más, hermanos, sola escritura no es yo agarro mi Biblia, me voy a mi closet y yo leo y lo que creo que dice eso es. No, para eso ha habido historia y también los pastores, el Señor ha dejado pastores. ¿Cometemos errores los pastores? ¿Podemos cometerlos? Claro que sí. Por eso debemos de estar siempre alerta a lo que estamos aprendiendo. Entonces, no echamos a la basura los años de teología que la iglesia y el Señor mismo han formado, sino los abrazamos, los aceptamos porque vemos que provienen de la Escritura. Hoy vamos a ver una sola hermosa, la sola gracia. Es una de las, bueno, es que les digo, los 5 pilares son hermosos. El saber que la Biblia es mi máxima autoridad me da mucha seguridad y tranquilidad. Ya no dependo de mi sueño, no dependo de la visión, no dependo del profeta que me vino a decir que mira, que dice, no dependo que Roma me diga que tengo que comprar indulgencias o que tengo que hacer una peregrinación o que tengo que tocar un santo para recibir cierta bendición. Dependo de lo que ella me dice. Hoy les decía, hay 2 interpretaciones más conocidas en el área protestante, la interpretación pactual y la dispensacional. Hablaremos de ellas más adelante. Pero la sola de hoy es una de las solas más bellas que hay. Su gracia. La gracia. Vamos a su hojita, por favor.
hemos visto la primer sola de la Reforma, la sola Escritura, la cual enseña que nuestra máxima autoridad de fe y conducta es la palabra de Dios escrita. La tradición oral pudo haber jugado un papel muy importante mientras el Nuevo Testamento estaba en producción. Pero una vez terminado, como decía la Confesión Bautista, agradó al Señor que la forma más segura de preservar sus mandatos y enseñanzas se transmitiera a través de la palabra escrita. De esa manera, la corrupción de nuestro corazón, como somos los hombres, no causaría problemas o estragos, hermanos. Entonces, una vez que el último apóstol muere, la palabra de Dios escrita se vuelve nuestra máxima autoridad y seguridad, puesto que ya no hay una autoridad como la que tenían ellos. El fundamento ya fue establecido. Ahora es tiempo de construir en base del fundamento. Y les pongo entre paréntesis que recordemos esas dos formas de interpretación en el área protestante. La pactual, que es reformada, y la dispensacional, que viene un poco más adelante. Es cómo interpretamos la Biblia si Roma ya no nos dice cómo. Bueno, están esas dos escuelas. Y en Renova abrazamos la interpretación pactual, de la cual hablaré igual más adelante. Ahora bien, como mencionábamos en el estudio pasado, el orden en el cual estamos estudiando las solas no es un orden de importancia, ¿sí? No es un orden de importancia, sino más bien un orden lógico. Las 5 solas se complementan la una a la otra sin sobreponer más a una que a otra, sino que así como una cadena está unida en eslabones, las 5 solas se unen con el propósito de mostrar de una forma simple el Evangelio de Dios. ¿Sí me explico con lo que escribí? No es de que una sea más importante que la otra, sino las 5 forman un todo hermoso de lo que sería la teología protestante. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Este es el resumen de la doctrina protestante. Hermoso, hermanos, hermoso. La sola que estaremos estudiando hoy es la sola gratia. Y repito, no lo ponemos así nomás por payasos, sino porque es la forma en la que se conoce, porque escribían en latín, sola gratia. Pero es sola gracia. Es necesario recordar que las solas son una respuesta al abuso de la Iglesia romana y sus doctrinas. Entonces, en sola Escritura vimos que esta es nuestra máxima autoridad y que toda doctrina debe extraerse de ella o de esta. Y si la pregunta de la Reforma era, si la pregunta de la Reforma era, ¿cómo es justificado un hombre delante de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre, y cuando digo hombre me estoy hablando ser humano, hombre y mujer, cómo un ser humano puede ser justificado delante de Dios? Roma nos dice algo, ¿no, tía Mimi? Roma nos diría, bueno, tenemos el bautizo para lavar el pecado original y después tenemos los demás sacramentos durante toda tu vida, la comunión, la primera comunión, la confirmación, ya ni me acuerdo cuáles son todas esas, ¿no? La confesión, ahí en Roma tienen los pecados veniales y los pecados mortales, aquellos con los que puedes perder tu salvación. Y si no moriste en justificación completa, vas a el purgatorio y alguien puede ofrecer una misa por ti y sacarte de ahí. Creo que fue Lutero el que dijo, Arnoldo, si el Papa puede por puro corazón sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no lo hace sin pedir dinero? Sí, en aquel tiempo le dijo eso. Si de verdad él tiene el poder, como dice, de sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué pide dinero? Pues que la saque por gracia. Entonces, ¿cómo un hombre es justificado? Si la Biblia es nuestra máxima autoridad, ¿quién nos debe decir cómo? Ella. Vean,
Si la pregunta de la reforma era, ¿cómo es justificado un hombre delante de Dios? La Biblia debe de responderme esa pregunta. ¿Y qué creen? Su respuesta es que somos justificados, número uno, por gracia. Por gracia. Es necesario, la sola gracia nos ayuda a comprender que el Señor no le debe la salvación a la humanidad. No es un deber que Él tiene con nosotros, Brian. No es algo que Él se tiene que forzar a hacer porque no nos la debe. Él podría terminar hoy con todos y decir, de acuerdo a sus actos los voy a juzgar, y pues ninguno pasamos la prueba. Aún el bebé más chiquito defiende su juguete y le pega al otro para que no se lo quiten. Se ve en el corazón el deseo de lo mío. Entonces, entender la gracia nos hace comprender que no merecemos la gracia. Vuelvo y repito, la sola gracia nos ayuda a comprender que el Señor no le debe la salvación a la humanidad. El pacto que Dios hizo con Adán fue, si comen, mueres. ¿Sí? Y desde ese preciso momento Dios, después de que Adán y Eva sí comen, debió de haber exterminado a todos. Se acabó. Tengo ángeles que trabajan para mí, hago una nueva humanidad, no sé, lo que Él quiera, pero el trato era, comes, mueres, tú y tu descendencia. Entonces, no obstante, aquí viene la primera vez que vemos su gracia sobre la humanidad. ¿Recuerdan que Dios se aparece en el Edén y le dice, ¿dónde estás tú? Y ojo que ya vamos a empezar a hablar de los matrimonios, no le habló a Eva, le habló a él. ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido de lo que te prohibí que comieras? La mujer que me diste. Qué fácil, ¿no? Y así. Entonces, el pacto era, comes, pelas, mijo. No obstante, no lo mata, no lo acaba. Dice que viste su desnudez. Que creemos que es la primera vez que hubo un sacrificio. Porque dice que lo vistió con pieles para que no se viera su falta. Por gracia. Eso es gracia, hermanos. Entonces, cuando nosotros decimos cómo un hombre puede ser justificado, la protesta, la reforma, la doctrina no solo reformada, la doctrina cristiana, la bíblica, dice, somos justificados por gracia. Porque Él decidió amarnos a pesar de cómo somos. Vean, sigo leyendo. Adán había desobedecido. Lo que Adán y Eva merecían era la muerte. Y en un sentido legal, murieron. Es decir, empezaron a estar separados de Dios. Pero a la vez, mi hermano, el Señor revela su plan. Y es que un día llegaría un hombre que pagaría la deuda de muerte, obediencia y sumisión. Entonces Dios, de su naturaleza bondadosa, no terminó con la humanidad, sino que reveló al Hijo para que así tengamos la posibilidad de conocerle, de llegar a Él, de pasar una eternidad con Él. El Señor es un Dios de gracia. No mata a Adán y a Eva, los viste con pieles, y no solo eso, sino les dice, un día va a venir alguien y Él va a pagar lo que tú merecías. Lo que te debí de haber hecho a ti, se lo voy a cargar a Él. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. La serpiente lo morderá en el talón, eso significa muerte, pero Él aplastará su cabeza.
Y probablemente Adán no entendió completamente todo, pero sabía que un día iba a llegar alguien y que esa representación de vestir de pieles era lo que sucedería con todo aquel que esperara a esta persona. Sigo. La definición de gracia que la mayoría conoce es un regalo no merecido. La mayoría conocemos eso, ¿no? Que gracia, si lo queremos definir, es un regalo no merecido. Gracia es un regalo que no merezco. Y aunque esta definición es correcta, no alcanza a expresar lo grandioso de esa verdad, por lo cual creo necesario dar un ejemplo bastante drástico, ¿sí? Voy a dar un ejemplo bastante drástico para poder explicar un poquito más la gracia. Y espero que tenga sentido el ejemplo que escribí. Imagina que tú tienes un enemigo que te ha lastimado de distintas maneras. ¿Ya lo tienes en mente? Imagina que tiene, mi esposo va a... No, espérese. Imagina que tú tienes un enemigo que te ha lastimado de distintas maneras. Te ha hecho mucho daño. Por lo cual vas con las autoridades y levantas un acta expresando todo lo que te ha hecho. Y no digo qué, sino lo dejo en su imaginación. ¿Qué hizo al grado de que tú tienes que presentar un acta? Por fin, después de una búsqueda exhaustiva, las autoridades dan con esa persona. Al pasar unos meses, por fin llega el día del juicio que tanto esperabas, porque las personas buscamos justicia. Cuando alguien hace daño, buscamos justicia, ¿no? Que pague lo que debe. Por eso, cuando Natán llegó con David, le contó la historia y David dice, oh my God, mátenlo. David, ese eres tú. Las autoridades dan con la persona. Al pasar unos meses, por fin llega el día del juicio que tanto esperabas para que se haga justicia. Pero de repente, ves que hay otro hombre al lado del acusado. ¿Estás ahí conmigo? Ves que hay otro hombre al lado del acusado y ese hombre dice, si el acusado se arrepiente de sus actos, yo estoy dispuesto a pagar su deuda. A lo cual el acusado, movido por lo que escuchó de ese hombre, pide perdón y de una se abalanza a abrazar a ese personaje de al lado que va a pagar su deuda y le dice, gracias. El acusado es absuelto. ¿El acusado merece morir? ¿O merece? Sí, depende de lo que hizo. Merece que lo enjuicien. ¿Y de dónde sale ese otro personaje que dice, si él se arrepiente de sus actos, yo pago su deuda? Al oír eso, obviamente se conmueve el corazón de la persona y abraza al personaje y le dice gracias. Sale libre. Estamos viendo la gracia. La gracia es un regalo no merecido, pero hay que entenderlo más amplio. Por eso quise dar este ejemplo que espero que ayude. El acusado es absuelto y el personaje es ejecutado en vez del acusado. O sea que merecía la muerte. ¿Van conmigo? Hasta ahí podríamos decir eso es gracia, pero no es todo. Vean, a los meses, el acusado, que ahora es una persona libre, recibe una extraña carta en su correo. Al abrirla, se lleva una sorpresa inimaginable, y es que en dicha carta se le anuncia que el personaje que murió por él le ha dejado de herencia todas sus pertenencias. Resulta que el personaje era millonario y había dejado toda su fortuna al ahora hombre libre. En ese momento, el hombre comienza a llorar exclamando, yo no merezco esto,
yo merezco morir. Y es entonces donde por primera vez comprendió lo que es la gracia. Porque la gracia no es solo retener lo que se nos debería de dar, sino que se nos da lo que Jesús tiene. No solo es no te mato, no solo es no te envío al infierno, es darte lo que Él tiene. La gracia no es solo el regalo no merecido de ya no te condeno, ahora tenemos todo lo que Él ganó. Estar con Él y su herencia entera, que es el universo, hermanos. ¿Sí me explico un poquito más? Por primera vez este hombre, ahí este hombre, al principio probablemente en el día del juicio, él hubiese dicho, gracias, me salvaste el pellejo. Pero ahora que está recibiendo la herencia, esa verdad, él no puede con tanta bondad. Ahí se da cuenta, no lo merezco. Y cuando tú y yo vemos nuestro corazón y vemos todo lo que hemos pecado desde chiquitos, todo lo que hemos tramado, todo lo que hemos hecho a escondidas, y de repente vemos que Él se dio por nosotros y aparte nos está dando su herencia, de verdad te sientes cucaracha. No lo merezco. Este hombre lo entendió ahí. La gracia no es solo un regalo no merecido, sino también ser heredero de todo lo que el personaje tenía, siendo que realmente era y somos culpables. Somos culpables. Aquí ninguno se puede poner yo he llevado una vida de, es más, Dios conmigo en el cielo ganaría mucho. No, Él no gana nada. Otro simbolismo de gracia es que una persona de una clase muy alta se agache y le dé la mano a un mendigo en la calle y lo levante, lo lleve a su casa, lo haga su hijo y le dé su herencia. Yo no merezco su perdón. Y no hay nada, Joshua, no hay nada que podamos hacer para ganarlo. Él lo da. No hay nada, no hay nada. ¿Qué podríamos hacer tú y yo que a Él le llame la atención y lo sorprenda y diga, sí, este lo tengo que tener en el cielo, esta joyita no me la pierdo? ¿Qué podríamos hacer? No hay nada que podamos hacer. Por eso tenía que venir un hombre perfecto. Y perfecto solo Dios. Entonces ese hombre era verdadero hombre y verdadero Dios. Esta es una de las olas más bellas. Porque sé lo que soy. Sé lo que fui. Y como dice Arcy, cuando veo mi corazón, si yo amaneciera en el infierno, sé que lo único que pasó fue darme justicia. El entrar al cielo sería lo sorprendente. Cuando el ladrón le dijo, creo, y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia del Señor. Esto es lo que los reformadores defendían. Roma, deja de estar diciendo y hablando de purgatorios y de ciertas ofrendas y de ciertas cosas que tienes que hacer. Es solo la gracia de Dios que hace justificado al pecador. Y no solo eso, mis hermanos, en el área protestante, todos aquellos que quieren que vengas a pactar con Dios para ganar algo, por favor, es lo mismo. Mi dinero va a hacer que Dios se mueva y me dé algo. Mi dinero, $100 para que pueda Él bendecirme. El que está en Cristo tiene toda bendición espiritual. Sigo. Ahora ponte a pensar, la persona que acusó al esposo ahorita ya está enojada. ¿Cómo que perdonó?
No, 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 no. ¿Sí? Volviendo al tema. Si yo lo que quería era que pagara. Vean lo que sigo poniendo. Tú, como la persona afectada, no puedes comprender lo sucedido. Pero algo sucede, miren, pero al ver tal acto de amor del personaje, eres movido a perdonar al agresor. Meses después, resulta que ya tú, habiendo perdonado al agresor, recibes también una carta en la cual se te dice que el personaje dejó un escrito en el cual decía que todo el daño que te había hecho el agresor, él también te lo restituiría. Y no solo te daría lo mismo, sino el doble. Que el personaje había visto tu dolor y que él también te hacía a ti heredero de sus bienes y que el personaje te dejó una silla en su mesa. No solo salvó al agresor, le enseñó el perdón a la otra persona. Y eso también es gracia. Esta historia, aunque ficticia, es un ejemplo muy vago de lo que es la gracia del Señor. Esta se demuestra de diferentes maneras en diferentes ocasiones, pero siempre con el propósito de mostrar su bondad y salvación. Los creyentes sabemos que el Señor escogió a Abraham para que a través de él llegara el Mesías, pero antes de Abraham hubo un hombre llamado Noé. Veamos qué es lo que la Escritura dice acerca de él. Vamos a su Biblia en Génesis 6, 5, 9. En Génesis 6, 5, 9 vamos a leer primero Biblia de las Américas, pero también le pedí a los muchachos que tuvieran lista traducción viviente y versión internacional. Miren, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. ¿Ya vieron? Esta es una descripción de lo que somos, Rachel. Por naturaleza somos malos. Y vean lo que dice: y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Una vez más repito, si él hubiese decidido acabar con todos ahí, ningún mal ha cometido el Señor. ¿Van conmigo? Ahora vean lo que dice ahí en el siguiente, más adelantito. Pero ¿qué? Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Vean que está la palabra gracia. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto en sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. La pregunta es esta: ¿había alguna diferencia esencial entre Noé y los demás hombres? No. Estaban cortados con la misma tijera Noé y sus contemporáneos. La diferencia la hizo Dios. ¿Cómo Noé iba a saber del Dios creador si Dios no se le revela primero? ¿Sí? Por eso quise que viéramos lo que dice la traducción viviente y la versión internacional, que lo explican un poquito mejor. ¿Me las pones, mijo? Arriba solamente el verso donde dice que Noé halló gracia. Nueva traducción viviente. Vean lo que dice. Pero Noé encontró ¿qué? Sí, o sea, no es que Noé por esencia fuera bueno y Dios dijera, este sí. Sino que es Dios el que hizo la diferencia. ¿Qué dice la otra, hijo? Miren lo que dice la nueva versión internacional. Verso 8, nueva versión internacional, dice: pero Noé contaba con el favor de Dios. O sea, la traducción puede decir eso.
Porque de repente podríamos decir, bueno, es que Noé era bueno y entonces Dios dijo, oh, aquí hay un bueno. Él, no. Lo que a Noé lo hacía, la diferencia entre Noé y los demás es que Dios decidió darle gracia, darle favor. Lo que hace la diferencia no es mi bondad, sino Él que decide agacharse y hablarme a mí. Vean, hermanos, después de la caída de nuestros padres, la maldad comenzó a brotar del corazón humano. Por ejemplo, Caín y Abel, el primer homicidio de la historia. En medio de toda esa maldad hubo un hombre que recibió la gracia del Señor, Noé. Y es que Noé no era diferente a los demás seres humanos. Era, como dicen en lenguaje coloquial, era cortado con la misma tijera. Lo que hizo la diferencia fue la gracia del Señor. Para que Noé pudiera caminar con Dios, primero Dios en su gracia se reveló a él. ¿Vieron eso? Para que Noé pudiese caminar con Dios es porque Dios se reveló a Noé. Es decir, siempre Él ha dado el primer paso. Él ha dado el primer paso por gracia. Pero vean, lo que hizo la diferencia fue la gracia del Señor. Para que Noé pudiera caminar con Dios, primero Dios en su gracia quiso revelarse a él, con el propósito de tener una relación creador-criatura, y no solo eso, sino guardar la promesa que hizo Adán. ¿Qué promesa? Que iba a llegar una persona. ¿Cómo va a destruir toda la tierra si hay una promesa que cumplir? De la misma forma, Abraham no se hubiese podido convertir en Abraham si no fuese porque Dios en su gracia se reveló a él. ¿Me explico con eso? Es lo mismo. Abraham andaba por allá con su familia en Ur de los Caldeos, con gente que era idólatra. ¿Qué hizo la diferencia? Que Dios un día se le apareciera y le dijera, sígueme. Más adelante, ahorita voy a complementar esto de la idea de Abraham. Más adelante de los descendientes de Abraham viene Israel, quien con el tiempo se volvería en una nación o se convertiría en una nación poderosa. Sus reyes David y Salomón fueron quienes pusieron a esta nación en lo alto. La pregunta que debemos hacernos es, ¿tenían algo diferente los israelitas a los demás para que Dios los escogiera? ¿Ustedes qué creen? No. Por favor, entendamos eso. La gracia no es que Dios está buscando quién es mejor, cuál es la mejor opción. No, sino de todos los caídos, Él, el dueño de la gracia, decide revelarse a algunos y tomarles las manos y levantarlos. Pero no hay nada diferente en mí que en cualquier otra persona. Él hace la diferencia. Vean lo que dice el profeta Ezequiel. ¿Era Israel diferente a las demás naciones? ¿Era Israel de cierta manera algo en especial? Ezequiel estaba en el exilio. ¿Recuerdan los que han estado conmigo desde introducción al Antiguo Testamento? Ezequiel estaba en el exilio, Daniel estaba en el exilio, y ahí en el exilio Ezequiel escribe: entonces vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones y vean la preciosa gracia del Señor. Y así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. ¿Ya vieron? O sea, le está diciendo, quiero recordarte quién eres. Quiero recordarte de dónde vienes. Quiero recordarte que lo que hace la diferencia en ti soy yo, no tú. Porque eres un humano cortado con la misma tijera, condenado por Adán. Yo hago la diferencia y mi gracia. Yo soy el que te amo.
primero para que tú puedas amarme a mí. Te libero para que puedas amarme a mí. Estoy leyendo Ezequiel 16:1, mi Eddie. Entonces vino la palabra al Señor: dile a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo, porque fuiste aborrecida desde el día en que naciste. Le está hablando a Israel, a Jerusalén. Y vean lo que hace la diferencia, Oscarín. ¿Qué hace la diferencia entre una persona u otra? ¿El buen corazón que tiene? No. Vean, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Y eso es lo que hizo conmigo. Él me vio a mí revolcándome fuera de Él. Yo no podía salir de ahí. No podemos salir de ahí. Ninguno de nosotros, por nuestra bondad, podemos salir de la esclavitud del pecado. ¿Qué se necesita? La gracia. Que Él diga: vive, vive, eres mío, vive. Él vio a Jerusalén, Él vio a Israel ensangrentada. Vean lo que dice, hermanos. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije: vive. Sí, te dije mientras estabas en tu sangre: vive. Y te hice tan numerosa como la hierba del campo. ¿Quién la hizo numerosa? A Jerusalén, a Israel. Él. Como la hierba del campo. Y creciste. Y aquí empieza a utilizar un lenguaje de esposo y esposa. Y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos. Creciste, te hiciste grande y se formaron tus pechos. Y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Te suena a Adán y a Eva? Yo extendí mi mano y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré. ¿Quién entró? Dios. ¿Cómo yo voy a entrar en pacto con Él? Él es el que dice quién, cómo, cuándo. Entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor. ¿Ya vieron ese lenguaje hermoso que el Señor utiliza muchas veces para hablar de su pueblo, un esposo con una esposa? Entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Vean esto: te lavé con agua, te limpié la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Es Él, hermanos. Esto es gracia. Cubrir nuestra desnudez. ¿Cómo un hombre puede ser justificado delante de Dios? Porque Él le otorgue gracia. Por gracia. No hay nada que podamos hacer, no hay indulgencia que podamos comprar, no hay promesa que podamos dar, no hay pacto que podamos traer a la iglesia para que Él despierte su gracia para con nosotros. Lo que el profeta Ezequiel nos dice es que Israel no tiene nada de diferente a las demás naciones. De hecho, en algunos pasajes se dice que podrían ser peor que Sodoma y Gomorra.
En una ocasión dice, si Él no nos hubiese dejado herencia, herederos, personas, peor que Sodoma y Gomorra seríamos. Que la razón por la cual continuó un remanente fue Dios mismo. Y eso, tía Mimi, es lo que Pablo nos enseñó en Romanos 9. Que Dios guardó un remanente, el verdadero Israel, que continuará hoy y hasta después hasta que Él venga. Siempre habrá judíos de sangre creyentes, no todos, y no la nación o el Estado, sino por la fe. Lo que hizo la diferencia entre Israel y las demás naciones fue precisamente la gracia de Dios. Si Él no hace a Israel el objeto de su amor, hubiesen sido condenados como cualquier otra persona. Esta perspectiva nos hace entender que la gracia del Señor, y esto lo pongo en el sentido, mis hermanos, de que en la interpretación dispensacional se dice que ahora estamos en el tiempo de la gracia. ¿Lo conocen eso? ¿Lo han oído? Estamos en el tiempo de la gracia, pero todo lo que hemos estado viendo ha sido la gracia del Señor desde siempre. Por eso no creo que el hombre sea salvo dependiendo de las dispensaciones, sino siempre ha sido por la gracia, por la fe y por Cristo. Vean, esto nos hace entender que la gracia del Señor no es un cierto periodo de tiempo, sino que ha estado siempre ahí. Cada persona que le ha conocido ha sido por gracia, puesto que Dios se ha revelado y esa gracia la lleva a la salvación. En cuanto al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice esto, mis hermanos, y vemos lo mismo, la gracia. Vean, porque por gracia, y aquí ya está hablando con gentiles, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ojo, este verso es demasiado importante para entenderlo. Noé tenía algo o le fue dado. Abraham tenía algo o le fue dado. Israel tenía algo o le fue dado. Nosotros tenemos algo o nos fue dado. Vean otra vez, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. El que creas tú es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De la misma manera que Israel fue escogido por la sola gratia del Señor, así los gentiles que están siendo adheridos al remanente han sido adheridos por gracia. No había nada, hermanos, lo que decía hace un rato, no hay nada amable en nosotros para que Dios hubiese sido movido, para que Dios se sorprendiera y dijera, a Jorge Hughes no me lo pierdo, Él tiene que estar conmigo. ¿Qué poder, quién de nosotros le puede impresionar? Lo impresionante es que nos ame a pesar de lo que somos. Eso es lo impresionante. Eso sí es impresionante. No había nada amable en nosotros para que Dios hubiese sido movido, sino que por su inmensa bondad, cuando éramos los acusados, dio a su Hijo, no solo para pagar el mal, sino también para darnos todo lo que es del Hijo. Esto no cabe en mi cabeza. ¿Que soy coheredero yo de lo que Él ganó? Por gracia. Por lo tanto, iglesia bella, cuando Roma dice que podemos de alguna manera hacer alguna obra que nos dé el favor de Dios para salvación, o que por medio de adquirir indulgencias podemos ser perdonados de ciertos pecados, o que por medio de una misa o una donación podemos sacar a un pariente del purgatorio, respondemos con un rotundo no y decimos en voz alta, sola gracia. Esta es la protesta, esta es la reforma. ¿Cómo no la hemos de estudiar? Sola la gracia. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad.
el plan, el pacto de redención. Jesús no fue una segunda opción después de la caída. Jesús iba a venir. Continúo. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. No existe nada que nosotros podamos hacer para obtener el favor de Dios. Nunca creamos a alguien que nos pide pactar con Dios para obtener algo de Él, mi iglesia bella. Estamos rodeados de iglesias que dicen: ven y pacta, ven y haz, ven y declara, ven y decreta. Nada que hagamos puede mover a Dios para darnos salvación. Él nos da gracia. Para obtener algo de Él o que alguna ofrenda, manda, peregrinación nos pueda dar su gracia y favor. No, es Él quien en su infinito amor tendrá gracia y, como dice Pablo en Romanos, mostrará gracia a quien Él decida dársela. A nosotros solo nos toca, hermano, a nosotros solo nos toca extender la mano y recibirla como el regalo que no merecemos, y a la vez amar a Dios por tan grande regalo y vivir para Él. Esta es la segunda sola de la Reforma. Hemos visto sola Escritura y hoy hemos visto sola gracia. Somos salvos no por algo que Dios vio en nosotros o por alguna obra que podamos hacer, sino porque Él, de entre la humanidad, pasó a tu lado y te dijo: vive. Van conmigo. Esta es la gracia del Señor. Y lo enseño de una forma, hermanos. Hay predicadores que exponen esto de manera increíble, que nunca podría yo. Pero son buenísimos, hermanos, y entender esto debe de llenar tu corazón y el mío. La gracia. Sola gracia.